leer este salmo al día de hoy, salmo que nos corresponde. Búsquelo y vamos a abordarlo el día de hoy para ir viendo el consejo. Este salmo se le atribuye como un consejo, igual parecido bastante al libro de los Proverbios. Es un salmo que, si usted lo mira, hay muchos consejos de los cuales Dios quiere que nosotros aprendamos. Así que lo tenemos, hermano. Ok, vamos a leer en esta preciosa y gloriosa ya mañana del día domingo. Ok, dice así el Salmo 37. Lo leemos honrando a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Decimos todo? ¿Decimos todo? Ok, con reverencia decimos: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te conceda las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en gran manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él su diente. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, que en esta preciosa hora de la mañana podamos escudriñar tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias te damos, mi buen Señor y mi buen pastor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta preciosa y gloriosa mañana. Bien, como todos saben, hemos venido abordando cada estudio de los salmos, y este salmo no será la excepción. Este salmo fue escrito por el salmista David, el cantor de Israel, el dulce cantor de Israel. Este salmo, los primeros 20 versículos que vamos a abordar hoy, vamos a ver ciertos consejos que Dios le da a su pueblo. Entre ellos, este salmo lo que relata es por qué muchas veces nosotros tenemos envidia de aquellos que prosperan haciendo el mal. La razón del cual este salmo fue escrito es para que nosotros comprendamos que no importa las ganancias que puedan tener los impíos, que no importa las riquezas que puedan tener la gente que hace maldad, que no importa verdaderamente de dónde pueden proceder los bienes materiales de estas personas. Al final,
todo es efímero y todo es pasajero. Lo único que puede permanecer en la vida de las personas es la bendición del Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bien, en el primer versículo vamos en 5 estrofas, lo vamos a dividir, estos primeros versículos. Primero vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Desde el versículo 1 lo vamos a abordar en esta preciosa y gloriosa mañana al versículo 4. Hay dos palabras que vamos a ver en el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. Número 1, la Biblia habla acerca de la impaciencia. Y el consejo que el Señor nos regala es que nosotros no nos impacientemos a causa de los malignos. Al parecer, el salmista David sentía cierta impaciencia al ver cómo prosperaban los malignos. Muchas veces nos puede pasar a nosotros. Y lo primero que Dios nos habla es que nosotros no nos impacientemos. Y esta palabra impaciencia, yo la fui a leer y en el diccionario bíblico dice lo siguiente: la incapacidad de saber esperar, la incapacidad de tener tolerancia, la incapacidad de saber esperar. Muchos de nosotros estamos lidiando con esa impaciencia porque todo lo queremos en el momento. Somos seres humanos y somos personas que queremos las cosas rápido. De repente usted, amados hermanos, y yo nos vemos envueltos en lidiar con esa impaciencia. Recordemos que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes. Hay pasajes en la Biblia que nos van a dar referencia hacia dónde llevó la impaciencia. Nadie que sea impaciente en la vida aprenderá a saber el arte de esperar. Lo contrario de la impaciencia es la paciencia. Recuerde que la paciencia, según el libro de Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, usted se acuerda, en Gálatas capítulo 5 habla amor, gozo, paz, paciencia. Es el segundo fruto del Espíritu Santo. Si usted se llama cristiano, usted tiene que aprender a cultivar la paciencia. Usted tiene que aprender a cultivar el arte de esperar. La palabra paciencia significa upomone, y esta palabra, amados hermanos, significa la capacidad de poder saber esperar, la capacidad de poder estar firme. La Biblia dice: no te impacientes. ¿A causa de quién? De los malignos. Aparentemente los malignos están causando impaciencia en nuestra vida y nosotros decimos: ¿por qué él prospera y por qué él yo no? ¿Por qué no yo? Yo voy a la iglesia y más bien todo me sale peor, todo me sale mal. Y el que no va a la iglesia, ese que no ora, ese que no se congrega, ese que no se consagra, tiene casa, tiene carro, tiene dinero y yo no tengo nada. Sin embargo, usted no se debe de impacientar. Usted debe saber esperar y saber que su bendición no procede de las cosas del mundo. Su bendición proviene del que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Ahora, la Biblia nos habla como dos ejemplos por el tiempo. Me voy a tomar dos ejemplos de la impaciencia. Número 1, el pueblo de Israel. La Biblia dice en el Salmos 32, 33, que cuando Moisés subió, amados hermanos, a recibir las tablas de la ley, ¿cuántos días se dilató ahí arriba en el monte Sinaí? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuántos? Y el pueblo empezó a ver que Moisés no descendía. Y la gente empezó a decir: bueno, seguramente Moisés ya está muerto. Seguramente Moisés, ni siquiera sabemos qué fue de su persona. Y la gente empezó a impacientarse. Tanto así que le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, lo enfrentaron y le dijeron: seguramente Moisés ya no va a descender. Entonces, ¿qué llevó la impaciencia del pueblo de Israel? Dice la Biblia que Israel, ellos decían en su corazón: no descendió, ya no bajó, y se impacientó, y esto lo llevó a uno de los pecados más odiosos delante del Señor, como es la idolatría. Ellos empezaron a hacerse un becerro de oro y empezaron a adorar el becerro de oro, empezaron a cantar al becerro de oro, empezaron a bailarle al becerro de oro, y eso es lo que puede causarnos a nosotros la impaciencia cuando nosotros no cultivamos
perdemos la paciencia, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos que las cosas salgan como nosotros queremos ayudarle a Dios, y usted no le puede ayudar a Dios. Usted no tiene control del tiempo, ni de ayer, ni de hoy, ni siquiera de mañana, pero Dios sí controla el tiempo. Dios controla tu vida, Dios controla su voluntad, Dios controla sus designios, Dios controla sus pensamientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Segundo ejemplo, lo quiero llevar ahí por cuestión de tiempo. Cuando Sara, ¿se acuerdan todos que el Señor le da una promesa en el libro de Génesis al hombre que se le conoce como el padre de la fe, a Abraham? Ustedes se acuerdan, y el Señor le dice: te voy a bendecir como las estrellas del cielo y la arena del mar. Te voy a dar prole, te voy a dar descendencia. Y resulta de que Sara, ¿cuántos años tenía? Ya era una anciana, no podía concebir hijos. Ni siquiera tenía en quién heredar la promesa. Sin embargo, nosotros vemos en la Biblia que durante ese trayecto de la espera en la promesa de Dios, Saraí se impacientó. No fue Abraham, fue Saraí. Saraí se impacienta y entonces ella tiene una esclava que se llama Agar. Entonces ella habla con su marido, le dice que tenga intimidad con Agar para que puedan tener una descendencia. Y la Biblia dice que desde luego Abraham se mete con Agar la esclava y de ahí nació Ismael. Ismael no era de la promesa. Sin embargo, vemos que este hombre llamado Abraham, él cede ante la impaciencia de su esposa. Amados hermanos, así nos puede pasar a nosotros. Nos podemos impacientar, no podemos tener esa paciencia, no podemos tener el arte de esperar. Usted no tiene el control de nada. El mismo Dios hace descender la lluvia tardía, pero también la lluvia temprana. Usted puede orar y confiar en Dios y tener paciencia, porque usted y yo debemos de saber que las cosas no están en nuestras manos, no están en nuestro control, están en la voluntad de un Dios todopoderoso, soberano, sublime, que está sentado en el trono de gloria. Así que en esta mañana yo le quiero decir a usted, si usted ha venido con impaciencia, aprenda a cultivar la paciencia, aprenda a esperar, aprenda a sentarse y ver cómo Dios derrama la lluvia, la tarde, la temprana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces dice el salmista: no te impacientes. ¿Cuántos impacientes vemos aquí? Usted sabía que la palabra paciente del hospital viene de ahí. Cuando usted va a un hospital, si usted es asegurado, a usted le abren un epicrisis, un archivo o cualquier hospital público, y entonces a usted le llaman paciente, porque la palabra paciente se deriva de ahí, del latín, que significa paciencia. Es decir, cuando nosotros, nadie llega a un hospital y lo atienden ahí nomás, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Nadie llega a un supermercado y usted lleva por la gran compra que lleva en la carretilla llena, y usted no es el primero, usted tiene que esperar, tiene que hacer fila, ¿verdad que sí? Cuando usted está el semáforo en rojo, usted tiene que pararse, tiene que tener paciencia para que cambie el semáforo. ¿Por qué? Porque justamente así es lo que la vida nos quiere enseñar, así es el consejo de Dios. Hay cosas que debemos de esperar, hay cosas que debemos, amados hermanos, ponerlas en las manos del Señor y no impacientarnos. Es decir, usted no debe de impacientarse por lo que está esperando. Siga esperando, porque Dios se lo va a dar. Seguramente Dios tiene una respuesta, o sí o no, pero Dios le va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, en este mismo versículo vemos que el Señor dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dos cosas le dice a David: no te impacientes, y número dos, no tengas envidia. La palabra envidia en el hebreo que sale acá es la palabra traducida anak, y la palabra anak significa el deseo desmedido por tener lo que tienen los demás. Es decir, esa es la traducción de la palabra. La traducción es el deseo desmedido por tener lo que tienen los demás. Es decir, ¿qué es la envidia? ¿Cómo nosotros podemos calificar esta palabra envidia? ¿Cómo nosotros podemos tener un concepto de lo que es la envidia? La envidia es sentirme insatisfecho con lo que yo tengo porque quiero tener lo que el otro tiene. Es decir, envidio lo que mi hermano pueda tener. Envidio lo que mi hermana pueda tener. Y la Biblia dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad.
Es decir, usted recuerde, amados hermanos, que la Biblia, le voy a dar 3 ejemplos rápidos de gente que tuvo envidia. Número 1, Caín. Cuando Caín observa que su hermano Abel le ofrece una mejor ofrenda a Dios, dice la Biblia que él se llenó de envidia. ¿Por qué es peligrosa la envidia? Porque la envidia siempre te va a hacer desear lo que tienen los demás. La gente envidiosa jamás estará satisfecha con ella misma. La gente envidiosa siempre va a querer lo que tienen los demás. La gente que verdaderamente es feliz es aquella que sabe que lo que tiene, tenga poco o tenga mucho, amados hermanos, esa gente se siente bien porque sabe que eso representa la bendición del Señor. Y la bendición del Señor, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Amén, hermano. La envidia, ¿se acuerda cuando Cristo, aquellos judíos, los discípulos empezaban y tenían hambre y querían comer y no se lavaban las manos? Y los judíos, los eruditos, vieron esto como una señal de ofensa, porque la ley judía decía que no podían comer con las manos sucias. Sin embargo, para Jesús esto era irrelevante. Hay cosas en la vida que son irrelevantes, hermanos. Hay cosas en la vida que no tienen sentido. La gente viene a la iglesia con una mentalidad y creyendo, ay, que si vos no tenés un plasma, entonces no sos bendecido. Es que si vos no tenés una moto, entonces la bendición de Dios no está contigo. Y de ahí surgen las envidias. ¿Por qué? Porque queremos tener lo que tienen los demás. Dios le da a como quiere, cuando Él quiere. Dios sabe lo que le va a dar a usted y lo que le va a dar a los demás. Lo que es suyo y lo que es del otro es del otro. Dele gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Caín observa la ofrenda de Abel y tiene envidia. ¿Y la envidia lo llevó a qué? A asesinarlo. Otro, Saúl encuentra envidia ante David y se llena su corazón de celo. ¿Por qué? Porque el celo nace de ahí. Y entonces recuerde que aquel pasaje Jesús le dijo, le dijeron los fariseos, ¿y por qué tus discípulos quebrantan la ley? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué comen así con las manos sucias? ¿Por qué comen así y ni siquiera se echan jabón en las manos? Entonces dice la Biblia que en aquel entonces Jesús le dijo, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, porque sin duda lo que nosotros comemos, Dios ha perfeccionado su creación, todo lo que entra tiene que salir. Ustedes ya me entienden, ¿verdad? O sea, todo lo que usted come tiene que salir. Si no sale, hay un serio problema. Amén, hermano. Benjamín, dámele un poco más que ando bien mal de la garganta. Todo lo que usted tenga que comer tiene que salir. Esa es la creación divina de Dios. Entonces Cristo dijo, no es lo que come el hombre lo que contamina. Porque lo que usted come, ya sea papa frita, pollo asado, pollo rostizado, ya sea lengua en salsa, diga gloria a Dios en esta mañana. Lo que usted coma tiene que salir. Eso es no lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, de la mente del hombre. De ahí proceden los pleitos, las enemistades y las envidias. ¿Se huelen los aleluya? ¿Hay gente envidiosa? Sí. ¿Hay gente que quiere tener lo que vos tenés? Sí. Usted no necesita competir con nadie. Dios lo ha bendecido a usted. Deje que Dios bendiga a los demás. Alégrese por la bendición de los demás. Y usted dice, ¿por qué Dios lo bendice a él y a mí no? Porque él es más, quizás Dios sabe, quizás el hermano es más fiel que usted. Quizás el hermano es más servicial que usted. Quizás el hermano en sus oraciones en secreto, Dios lo recompensa en público. Pero deje de estar viendo la bendición de los demás. Mira su propia bendición. Es más, desde que Dios le da la vida, desde que Dios le da salud, desde que Dios le da fuerza, deje de envidiar lo que tienen los demás. Hay gente que quisiera tener el valor que usted tiene. La vida, la salud, la fuerza, sus manos, sus pies, sus ojos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele gloria a Dios, hermano. Porque como hierba serán pronto cortados. Es decir, como hierba, es decir, cortados. Esa es la vida de los malos. De la gente que tiene toda esa riqueza van a ser cortados. Ahora, vámonos al versículo y quiero que nosotros nos vayamos al versículo 4. Aquí hay un versículo muy conocido por todos nosotros. En el versículo 4 dice, deleítate. Así mismo, ¿en quién? En Jehová. ¿En quién nos debemos deleitar? Y Él concederá las peticiones de su corazón. Esta palabra deleitarse, en el original hebreo que sale ahí, es hallar placer.
significa hallar satisfacción. Es decir, Dios le dice al salmista, halle placer tu corazón, halle satisfacción tu corazón en el Señor y Él te conceda las peticiones de tu corazón. Pero también hay otra traducción que me gustó mucho que significa moldear. Es decir, si nosotros lo traducimos, lo podemos decir, moldéate en el Señor. Afírmate en el Señor, deja que Dios haga su voluntad en usted. Hay varias áreas en las cuales nosotros nos podemos deleitar al Señor. Hay gente que cree que venir a la iglesia es una carga, cuando es lo contrario. Venir a la iglesia no es una carga, venir a la iglesia es una bendición. Hay gente que cree que servirle a Dios, amados hermanos, es una obligación. Usted no está aquí obligado, usted está aquí porque ama a Dios. Si usted le sirve a Dios, no lo vea como una obligación, véalo como un acto de amor, como un acto de entrega, como un acto de fe, como un acto de satisfacción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Hay gente que hay que estarle diciendo a la iglesia, alabe a Dios, porque ellos no lo sienten. Y cuando la Biblia dice, deleítate, hay placer tu corazón, hay placer, el deseo de deleitarnos en el Señor, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Alguien dice gloria a Dios en esta mañana, hermano. Deleitarse, hallar placer, hallar satisfacción. Nadie que entre a la presencia del Señor saldrá como entró, jamás. Usted podrá entrar vacío y usted saldrá lleno de la presencia del Señor. Cuando usted aprende a deleitarse, cuando usted aprende a tener satisfacción, muy cargado puede venir del mundo, muy cargado puede venir de allá afuera, con muchos pecados puede traer a este lugar. Dios no está esperando gente que aquí venga sin pecado, al contrario, Dios está esperando gente que venga con pecado para que Él lo pueda redimir y restaurar. La Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la Biblia dice, deleítate en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te conceda las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿cuántas peticiones le hemos hecho al Señor que Dios nos ha dicho no? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguna vez Dios le ha dicho que no? Pero no deja de contestar. Y nosotros atribuimos a que Dios no nos contesta. Sí, Dios te dice un sí o te dice no, pero te contesta. La pregunta es, si usted realmente se va a deleitar en un no. Amén, hermano. Si realmente vamos a encontrar satisfacción cuando Dios nos dice no. Le voy a poner un ejemplo. La muchacha le está orando, Señor, dame ese muchacho que me gusta. Se mira buen perfil, se mira fuerte, se mira sólido, alto como a mí me gusta. Pero no tiene temor de Dios. Y usted le ora al Señor y hace así porque las hermanitas te ayunan para que les conceda al Señor las peticiones de su corazón. Y viene el Señor y no te lo da. Porque no te conviene. Este es un no de Dios. Y usted tiene que aprender a deleitarse. Decirle, gracias Señor, porque me diste un no. Pero yo sé que tus pensamientos son buenos, son agradables y son perfectos. Hay ocasiones donde Dios nos va a decir que no. En el hecho, yo recuerdo que en la prueba que pasé con mi madre, yo muchas veces, no fue una, muchas veces le oré al Señor, lloré delante del Señor, hice vigilia de oración por ella, pero Dios dijo no, se la llevó. Él sabe por qué, Él sabe por qué hace su designio, Él sabe por qué toma sus decisiones. Usted y yo debemos de aprender a deleitarnos en un sí y en un no. ¿Por qué? Porque Él no deja de ser Dios, Él se merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Por eso Job dijo, ¿acaso solo recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Hay unos que se agarran de decir, lo malo de Dios quiere decir que Dios tiene algo malo. No, no, no. Job no se refiere a eso. Dios se refería a la calamidad que estaba viviendo. Es decir, Dios estaba consciente que Dios lo había bendecido. Pero Job también estaba consciente que Dios le había quitado todo. ¿Qué hace mucha gente? Solo alaba a Dios cuando las cosas están ahí. Cuando hay comida en la refrigeradora. Cuando hay reales en la cartera, cuando hay salud, brincamos, aleluya, gloria a Dios. Y esta fiesta se formó. Cuando tenemos trabajo, cuando tenemos ingresos, pero cuando Dios nos corta eso, cuando Dios te cierra la puerta, cuando Dios te dice te prueba, hermano, ahí usted tiene que aprender a deleitarse, a encontrar satisfacción, a encontrar placer en Dios, a venir a su presencia. Amados hermanos, si tu matrimonio no está todavía restaurado, deleítate en el Señor, haz lo que tienes que hacer, busca a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios, porque Dios va a restaurar tu matrimonio. Deleítate, le dice, así mismo Jehová,
y Él te conceda las peticiones de tu corazón. Vamos por el tiempo. Ok. Dice en el versículo, ¿a dónde estamos? En el 4, ¿verdad? No, nos vamos a ir de un solo al versículo 7. Dice, en el versículo 7, dice así la palabra del Señor. Guarda silencio ante Jehová. ¿Qué debemos de guardar? La Biblia dice, calle delante de Él toda qué. Amén, hermano. Usted tiene que aprender que cuando esté escuchando la palabra del Señor, usted tiene que guardar ¿qué? Si puede poner su celular en silencio, póngalo. Amén, hermano. Dios le está hablando. Guarda silencio. Pero hay hermanos que está la prédica y están en una sola. Hay hermanos que está la prédica y ya está sonando el celular. Eso lo desconcentra a usted y desconcentra al que está predicando. Guarda silencio. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor aquí? 2 horas. En 2 horas tenemos que guardar silencio y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque cuando usted alaba y adora, usted le da a Dios. Pero cuando usted escucha la palabra, Dios le da a usted. Entonces, vean lo que sigue diciendo. Vean, dice. Y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Ahora, esta palabra que tiene que ver acá, vean qué interesante. Dice el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es decir, esta palabra, ira, que aparece acá en el versículo 8, es una palabra griega que se traduce como tumo. Y la palabra tumo significa aquel deseo de venganza. Ira significa aquel deseo de hacer el mal. Entonces, el Señor le dice a David y a todos nosotros, no te exaltes, no te excites en gran manera por los que hacen lo malo. Usted no ande viendo a la gente, es que aquel vive mejor que yo. Y usted se llena de ira. Y usted quiere verlo arruinado. Y usted quiere verlo hecho leña. Y usted quiere verlo hecho paste. Y entre más tú lo quieres ver hecho paste, más bendecido se mira aquel hombre. Amén, hermano. Y uno dice, está bendecido. ¿Cómo sabe usted? Porque el impío puede tener ganancias deshonestas, sí o no. Puede tener dinero malversado. Puede tener dinero de mala procedencia. Puede tener dinero. Usted lo puede ver en un carro, pero usted no sabe de dónde viene eso. Y usted quizás no tendrá carro, pero usted sabe que con el sudor de su frente trabaja y usted lleva a su mesa el pan, la comida y puede estar tranquilo. Los malos, los que tienen dinero, los que hacen dinero ilícito, ahí están, no duermen tranquilos porque creen que les van a hacer daño. No duermen tranquilos porque creen que les van a vaciar las cuentas bancarias. No duermen tranquilos, ¿por qué? Porque están pensando solo en el dinero. Usted y yo nos podemos acostar y podemos decir lo que dice el Salmos 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Hay hermanitas que tienen un sueño tan profundo que en vez de dormir 8 horas duermen 12. Ahí ya se pasan las hermanas. Y no se quieren levantar. Y usted le dice, es que estoy entera todavía. Entonces, la Biblia dice, no te excites en gran manera. No te excites. La palabra excitar tiene que ver, no te enojes. ¿Qué hace una persona excitada cuando esté enojada? Pega grito. Y así hay mucha gente, y lo voy a decir, aquí hay mucha gente que pueden ir a la iglesia. Y usted en la iglesia los va a ver, aleluya, gloria a Dios, pero en su casa vaya a oírle la boca. Se les escucha de aquí hasta la catedral de Managua. Se les escucha la mala palabra de aquí hasta allá. Se les escuchan los gritos, los bochinches. La Biblia dice, no te excites. Ahí la mujer le da con la plancha al marido. Y el marido le da con el lampazo. Y la mujer le da con la cazuela. Y el marido le da con el zapato. Y están midiendo fuerza a ver quién puede más. Entonces, no te excites en gran manera a causa de los que hacen iniquidad, ni los impíos, porque usted no sabe de dónde viene esa ganancia. Ahora, hay 2 tipos de ira. La ira del hombre y la ira de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice, porque la ira de Dios se revela, es decir, se manifiesta contra los hombres de impiedad. Es decir, esa ira de Dios es una ira santa. Es una ira como un enojo, como cuando Cristo miró a los mercaderes en el templo. ¿Usted se acuerda? Estos bandidos
que eran judíos, que eran los sacerdotes, que eran los patriarcas, que eran los que representaban a Dios, cobraban un impuesto más elevado de lo normal, porque venían judíos de todas las regiones, porque los judíos estaban regados por toda la tierra. Y esos judíos, una vez al año en la Pascua, iban a Jerusalén y tenían que traer un animal para sacrificarlo. Pero como era muy pesado, para no traerlo de largo, ellos lo compraban en el templo. Por eso es que en el templo usted miraba palominos, machos cabríos, ovejas. Pero ¿qué hacían ellos? Si valía 20, ellos lo daban a 50. Entonces Jesús se molesta, él tira todas las cosas que hay ahí y dice: ustedes han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Eso se llama una ira santa, un enojo santo. Sin embargo, ¿cómo es el enojo del hombre? ¿Cómo es el enojo del ser humano? Cuando usted está enojado con alguien y airado, usted lo quiere ver hecho pasto. Usted quiere que le vaya peor. Cuando usted sienta satisfacción por ver la desgracia de alguien, usted está pecando delante de Dios. Porque la venganza no es suya, la venganza es de Dios. Porque Dios abate y levanta. Dios pone y quita. Amén, hermano. Dios exalta y Dios humilla. ¿Y qué hacemos nosotros? Por eso dice el salmista: no te exaltes en gran manera, ni te ires, ni la palabra tumo, ni tengas deseo de venganza. Usted dice: no, es que yo lo quiero ver hecho paste. Es que yo lo quiero ver que ande en harapo. Es que yo lo que... Recuerde la regla de oro. ¿Qué dijo Cristo? Todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Por eso usted va a ver mucha gente que está en las llagas, que está en las malas. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en el corazón. Y recuerde lo que dice el principio de Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso se segará. Usted está recogiendo lo que usted cosecha. Entonces dice: no te excites, ni te ires, ni te llenes de venganza. Entonces David le dice, el Señor le dice a David: no tengas esa exaltación, ni te llenes de ira. Porque mires que los demás prosperan. Y entre los hermanitos se da. Y usted le dice: mira el hermano con un carro. Oye, ¿y qué estará haciendo el hermano? ¿Ya lo viste el carro que anda? Está peligroso eso. ¿Quién sabe en qué rollo anda metido? Y ya empieza la hermanita y dice: si es que me dijeron que la otra vez lo miraron allá. Y a lo mejor está por debajera. Y empieza, y ni siquiera sabe si el hermano está hasta aquí enjaranado pagando el carro. Pero nosotros ya sacamos conclusiones y ya decimos que el hombre es ilícito, todo eso. Hay hermanos que no toleran, no tienen la capacidad de ver, amados hermanos, que los demás prosperen, se molestan, porque piensan que Dios es solo Dios de ellos. No, hermano, Dios no es solo Dios tuyo, Dios es Dios de la hermanita, Dios es hermanito, Dios del sutanito. Dios bendice a mi hermana, Dios bendice a mi hermano, Dios bendice a los grandes, a los pequeños, al rico, al pobre. ¿Cuántos dicen amén? El salmista David se da cuenta y Dios le dice: no te excites en gran manera. Seguimos, vamos a irnos al versículo, vamos a ver el 8 con lo que dice, del 13, del 8 al 13. Vea lo que dice el 13, vámonos al 13. Dice el 13: el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Ahora, si usted va del 8 al 13, va a seguir diciendo lo mismo. El Señor le dice al salmista David: no te excites por ello. No te excites porque lo mires en grandes carros, en un McLaren. No te excites porque lo mires en un Volvo. No te excites porque lo mires en un Mercedes-Benz, en un Porsche. Ay, yo con costo ando una Platina 100 ahí, que la pobre ya anda. Y aquel anda un maquinón que le hace bum, 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 y me la pasa sonando a la par. Y yo me excito porque ¿cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, no esté prosperado? Como un pastor que le reclamó a Dios: ¿y dónde están mis millones?, le dice. ¿Y que acaso Dios te tiene que pagar para que le sirvas? Si nosotros estamos aquí porque Dios nos dé, entonces no somos siervos de Dios. Porque la palabra siervo significa doulos, y la palabra doulos significa esclavo, y el esclavo no tiene derecho ¿a qué? A nada. ¿O sí? Usted tiene derecho. Pero nos han vendido una teología de la prosperidad que te dicen: no, es que el King Now ahora. ¿Usted se acuerda de esa teología, el King Now? Estableciendo el reino arrebata. ¿Qué vas a arrebatar? Decreta. ¿Qué vas a decretar? Entonces, si decretamos,
Quiere decir que ¿para qué oramos? Porque el decreto es una orden. Entonces, ¿nosotros le ordenamos a Dios? Le hago una pregunta. ¿Quién le ordena a Dios aquí? Ordénele a Dios ahorita que caiga lluvia. ¿Ay? Entonces, esa mala, hermanos, esa mala teología, mala interpretación, mala hermenéutica es lo que tiene confundida a la iglesia. Porque entonces nunca se acuerdan lo que hizo Cristo, que le dijeron, ¿y por qué ayunan tus discípulos? Y Cristo le dijo, cuando se vaya el Hijo del Hombre van a ayunar. Y después dice, y a los pobres siempre lo tendrán entre vosotros. Si no hubieran pobres, ¿a quién le vamos a ayudar? Amén, hermano. Si no hubiera un pobre en la congregación, entonces ¿a quién le vamos a ayudar? Si no hubiera un necesitado, ¿a quién le vamos a ayudar? Si no hubiera una viuda, ¿a quién le vamos a ayudar? Si no hubiera un huérfano, ¿a quién le vamos a ayudar? Entonces fuera hipocresía de nuestra parte. Porque Dios necesita a los pobres en una congregación para que usted se meta la mano en el bolsillo y usted bendiga al pobre. Dios necesita a los huérfanos en la congregación para que usted se meta la mano al bolsillo y le dé un plato de comida a la huérfana. Ah, pero soy hermano que solo zambengue, solo para ellos y nada para allá. Eso así es, así hay que predicarlo. Entonces le dice el Señor, en el versículo 13, se reirá de ellos cuando venga el día. ¿Y de qué está hablando? El día del Señor. En el Antiguo Testamento, Isaías 7, Daniel, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:10, segunda de Pedro 3:10, habla del día del Señor. El día que Cristo va a venir y nos va a pagar conforme a nuestra obra. El día que Cristo te pida cuenta y que diga, ¿de dónde sacaste esa casa? Es que hice un fraude. Espérate, muerto. Amén, hermano. Por eso usted, hermano, dele gracias a Dios por lo que tiene. Aunque sea poco o sea mucho, Dios te lo ha regalado. Dejemos de andar envidiando a los demás. Ay, es que como aquel tiene. Yo compré un Smart TV de 43, pero ahora hay el de 95. Y yo no me puedo quedar atrás tampoco. Tengo que ir a la par de los grandes, porque yo soy la top número 1. ¡Qué barbaridad! Yo tengo que ir como los influencers, a la par de ellos. No, hermano, usted no está compitiendo con nadie. Usted depende de la misericordia de Dios. Usted depende de la gracia de Dios. Usted depende de los cielos abiertos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A veces nos impacientamos. Y eso es lo que quiere decir en estos primeros 20 versículos. David, siendo el siervo de Dios, él siente esa afrenta. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Seamos sinceros, varias veces. Que nosotros decimos, ay Señor, cuando te vas a acordar de mí, aquel anda bebiendo guaro, con mujeres, fumando drogas. Y mira clase carro el que anda. Mira clase moto la que anda ese brother. Y yo, todo escarchalado, que hablan la moto pero ni suena. Mira cómo anda aquel, camisa de marca, y yo con costo ando de la paca. Porque la vida no consiste en eso, hermano. La gente lo quiere materializar, la gente te trata por lo que tenés. Dios no te trata por eso, Dios te trata porque sos su hijo, te ama porque Él dio su vida por ti, te ama, tengas o no tengas. Él siempre te va a amar con lazos de amor y misericordia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Alguien dice gloria a Dios, hermano? Dios no anda haciendo acepción de personas, ¿no? Dios no es como nosotros. Ay, es que ese se mira, ¿qué tiene? Vení aquí, mira. Como dice Santiago, sentate en la primera fila porque te mira que tiene la plaza. Y esos que tienen son los que nunca dan nada. Son los duros de matar. Y la anciana que usted la mira humilde es la anciana que más ofrenda, que más diezma, que da, que más aporta, que más serviciales en la obra de Dios. No se anda engañando. Ahí se quedaron callados. Aleluya, gloria a Dios. Ya no digo nada, pues. Pero así es, hermano. Porque Dios lo que nos quiere dar a entender es que nosotros no envidiemos. Que nosotros le demos gracias que un hermano va prosperando. Aleluya, hermano, contá con mis oraciones. Que tu casita está bonita por la bendición de Dios. Gloria a Dios, Dios me va a dar una. Dios le va a dar una a usted y mejor. Pero no ande envidiando. No ande envidiando a los demás. Lo que es suyo es suyo. Dios no se lo va a quitar. Seguimos, ya para ir terminando. Vámonos al 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es... ¿A quién lo sostiene usted? Los brazos de los impíos. Esto es literal.
¿Qué se entiende literal? Que es como algo que Dios lo usa como una simbología. Serán quebrados, dice el Señor. Los brazos de los impíos van a ser quebrados. ¿Qué significa? Tarde o temprano vendrán a la ruina. Pero Dios es el que sostiene. Y la palabra sostener significa aquí que nosotros, es como cuando nosotros hacemos una fuerza o nos sostenemos sobre algo. Entonces dice, los justos serán sostenidos por el Señor. Y a mí me gusta esa traducción porque lo que nos da a entender es que esa gente anda sin Dios. Esa gente lo puede tener todo hoy, pero todo lo va a perder. Y usted podrá tenerlo poquito, pero lo poco que tiene va a ser sostenido por la mano del Dios de los escuadrones de Israel.